Acá tengo algo que me encanta y me encanta el color. 10 roles para un nuevo líder, se podrá... Ahí está. Yo creo que se está viendo bien en la cámara, ¿no? Esto es un obsequio que me están haciendo. Un libro maravilloso cuyo autor es el licenciado Daniel Fernando Peiró o Fernando Daniel Peiró, pues ya le cambié el nombre varias veces. Otro libro. Yo me los quedo, son regalos, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Fernando, contame, vos tenés una actividad muy amplia y sé que tenés toda una trayectoria, pero hay algo que es lo que a vos más te sirve para transmitírselo a la audiencia. A ver, es bastante complejo, ¿no? Porque yo creo que la vida nos pone a nosotros frente a situaciones que hay que resolver y muchas veces la vida sencillamente decide por nosotros. En mi caso particular, todos estos libros vienen de eso, ¿no? De que la vida se hizo cargo de mí más que yo de la vida. Y me encontré en un momento escribiendo y de repente en otro país y estando casi 8 años allá y llegué a visitar 11 países por los libros y yo acá me dedicaba al área de consultoría, así que cambié mi vida por completo sin haberlo pensado o haberlo diseñado. Así que yo lo que creo es que si nos dedicamos a algo, tal vez, digamos, desde el punto más elevado, sería estar en un propósito de vida. Tal vez la vida nos pide ser instrumentos y para eso estamos, de cierta manera. Yo creo que tiene que ver con vocaciones. Tal vez uno descubre las vocaciones de grande, muchas veces las puede descubrir de pequeño. Entonces los talentos nos inclinan hacia algunas cosas, para algunas actividades para hacer. Yo creía que la mía era el tema del arte, la comunicación. Yo soy licenciado en marketing también. Entonces, y después de escribir, me di cuenta que estoy haciendo ahora cosas que no es nada que ver con el mercadeo. Estoy trabajando sobre conceptos o pensamientos relacionados con el liderazgo, el tema de la superación del ser humano, lo que es el desarrollo humano en sí mismo. Y sobre eso estoy volviendo a hacer consultoría, pero ya en este contexto. Sabes que lo que vos decís, superación del ser humano, el doctor O'Brien también hace una labor muy importante. Sin duda. Para que se sienta la gente bien y que tenga calidad de vida, pero ya cuando ha pasado una cierta edad en donde otros creen que ya no sabe lo que dice. Y yo lo veo hacer cada actividad que realmente es muy, muy emocionante. Gracias, Abby, todo mi amor. Mira, lo que decía Fernando es tan importante porque no venimos a la vida por cuestiones laborales, vinimos con una misión, un propósito profundo. Uno va encontrando con los años cuál es el verdadero sentido profundo de la vida y cuando estás en contacto con la gente mayor, o al menos me pasa a mí, verdaderamente siento que este es el lugar que siempre quise tener, que siempre quise estar con personas que representan el conocimiento, la sabiduría, el poder de la experiencia. Gente que creo no está del todo reconocida, muchas veces olvidada, postergada, porque hay cosas que hacer más importantes. Esperá, mami, ya después vemos. Después olvidada, porque me olvidé, mami, si te dije que mañana, pero no vino. Y algunas veces maltratada. Yo creo que estamos en un momento del mundo en el cual las dificultades son muy variadas y muy profundas y es necesario utilizar todas las energías disponibles. La energía femenina, de alguna manera, está siendo maltratada con todo lo que hablamos de femicidios, de abusos, de violencia en la casa. Y la madre era lo sagrado, o sea, la hermana era sagrada. Vos no te metías con la hermana de un amigo, nada, porque la energía femenina es creadora, es protectora, es la que nos permite crecer con amor. Y la energía del adulto mayor, que también está siendo desdeñada, de alguna manera menoscabada, subestimado, es esa energía que nos permite conducir balanceadamente, equilibradamente, ya sin tanto bullicio o emoción que traías cuando eras joven. Decía Francisco que lo que hablás vos, Fernando, que es en sí mismo la elevación de conciencia, ¿no? La evolución humana. Sí. Para llegar a la evolución humana hay un transporte que tiene una dirección y un combustible. El combustible es la energía de los chicos. Fortaleza, pujanza, combustiona.
Y la dirección de ese vehículo son los adultos mayores, son los ancianos, la gente más grande, que le dan dirección y le fijan el norte, hacia dónde vamos todos. En armonía, ese conjunto de energías intergeneracionales y la energía femenina, protectora, cuidadora, amorosa, es la que nos va a permitir armonizar en la diversidad. Sí. Me parece maravilloso, muy hermoso lo que dices, y es cierto. Yo particularmente soy un enamorado de un concepto muy antiguo, de las tradiciones antiguas, donde las personas ya de mi edad, cuando ya llegan a los 50 años, se hacen unos replanteos. Y ellos lo que hacían era empezarse a preparar para ser parte del Consejo de Ancianos, ¿no? El Consejo de Ancianos era lo más importante que había en las sociedades. Hoy en día, qué bueno sería que de nuevo los ancianos o las personas adultas mayores puedan ser los consejeros, ¿por qué no de un gobierno? ¿Por qué no de distintos puntos importantes, como pueden ser lugares de poder que nos pueden ayudar desde la experiencia? Yo creo que ahí serían dejarían de ser menoscabados para empezar a tener realmente el poder que deben ser reconocidos. Te doy una primicia entonces, porque vos sabés que el intendente Gustavo Sanz, además de crear una dirección general que antes no existía, o sea, un estamento de mayor jerarquía, porque hay 65.000 personas mayores en la ciudad. Entonces habría que generar políticas públicas inteligentes para tanta cantidad de personas. Además decide hacer un consejo de ancianos, que es un consejo municipal de los mayores, en el cual son los protagonistas, son quienes van a poner en la mesa de debate cuáles temas. Porque no tiene por qué ser un funcionario el que elige este tema vamos a tratar ahora, sino es que las personas mayores van diseñando un plan de personas mayores 2016-2020 y esos ejes de cada plan son la accesibilidad en la ciudad universal, el transporte, qué está pasando con nuestra economía social, cuáles son los temas y las prioridades que ellos quieren que se traten y se debaten en un espacio de democracia, donde hay deliberación y voto. Buenas noches, Dani. Nico ya está tan preparado que saluda detrás de cámara también a la gente que va entrando. Yo quedé en un punto que me encantó y que vuelvo a los adultos mayores y también a una reflexión que quería hacer cuando uno habla de los padres, de la mamá, ¿no? Una vez leí algo que me llegó muchísimo al corazón. Dicen que cuando uno tiene 5 o 6 años, el padre es un dios, ni hablar cuando nacemos porque dependemos de los padres, que cuando tenés 13 o 14 decís, oh, ¿qué sabe el viejo? A los 20, 21, acá mando yo sé todo. A los 30 decimos, en algunas cosas el viejo tenía razón, o la vieja. Y cuando ya tenemos 40 y pico, 50, como quisiera tenerlos conmigo. Y nos toca sufrir como mamás o papás cuando vemos algo que le está pasando a nuestro hijo, y bueno, ya vamos a hablar de lo que están pasando en cámara, obviamente es muy, muy difícil esto. Y cambiando de tema, cuando uno habla, por ejemplo, de marketing, ¿no? Y es común escuchar decir, no, esto yo lo estoy haciendo por marketing, pero en realidad la gente no sabe exactamente qué significa. Al igual que cuando vos decís, bueno, yo quiero ser líder en tal área. ¿Cómo se enfoca esto y qué se le explica a la gente? Sobre el liderazgo. Sobre el liderazgo. Bueno, el liderazgo es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos, básicamente de salir de las adversidades. Es el primer punto donde nosotros podemos encontrar un liderazgo genuino. Los demás pueden ser aplicaciones del liderazgo para poder alcanzar una meta a nivel empresarial o lo que fuera. Pero la verdadera historia del tema del liderazgo pasa, fíjense, yo que investigué mucho sobre el tema, que incluso lo escribí en uno de mis libros sobre la idea básica de lo que es el liderazgo desde el punto de vista etimológico, es decir, del origen de la palabra. Al inicio comenzamos diciendo de que viene del inglés to lead, que quiere decir conducir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay que conducir? Bueno, la vida personal primero. Yo siempre digo que el liderazgo es como manejar un vehículo, un auto. ¿Sí? Nosotros tenemos el parabrisas, que sería
mirar hacia adelante, ver lo que al futuro, pero tenemos 3 espejos, ¿sí? El de aquí, el de los costados de las puertas, que nos ven todas las huellas que vamos dejando en el pasado, y además a eso todos los cambios que hay que hacer y frenar muchas veces, porque en la vida hay que parar, ¿no? En la vida no solamente hay que avanzar, sino muchas veces parar, ponerse a pensar, recapacitar, a veces darnos cuenta que no vamos por la ruta donde deberíamos haber ido, y volver hacia atrás y volver a iniciar. Y todo eso es parte del proceso de liderazgo. Por eso que el liderazgo básicamente es el buscar la manera de hacerlo mejor cada día y por sobre todo enarbolar la bandera del amor, que creo que es la base de todo. Sin amor no se puede. Y de hecho el amor es una palabra que en etimología hay muchas otras versiones desde el origen de la palabra, pero yo digo una que me parece que es maravillosa, que es que el amor es una palabra compuesta del latín, donde a quiere decir desde y mori, morte, muerte. Es decir, amor quiere decir desde la muerte. Y esto implica romper un paradigma importantísimo, que es que la muerte no es el final, sino el comienzo de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros queremos liderar nuestra vida, nosotros primero tenemos que dejar morir el resentimiento, la duda, el miedo, la bronca, el odio y todo aquello que no nos hace evolucionar, nos hace crecer en conciencia. ¿Para qué? Para que nazca lo más importante de nosotros, lo más sublime, ¿no? Lo que yo le llamo la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos comprometemos o nos hacemos responsables de nuestra propia vida, también nos hacemos responsables de la vida de nuestro entorno, porque también forman parte. Entonces, lo más lindo de la vida en todo caso es poder disfrutarlo. Esto es lo que podemos llamar felicidad. La felicidad, si nosotros podemos hablar sobre la felicidad, podremos solo resumirla en esta palabra, disfrutar. Si la vemos desde el punto etimológico, interesante. Dis quiere decir separar. Y frutus, fruto. Quiere decir que nosotros somos semillas que venimos a esta vida, a esta tierra, a producir frutos. ¿Para qué? Para poder compartirlos, sacarlos del árbol y entregarlos a quienes amamos para poder compartir. Entonces el esfuerzo personal implica hacerlo desde el punto de vista del amor, porque se debe ser muy triste poder lograr un fruto y no poder compartirlo con nadie porque no tenemos buenas relaciones. Yo una vez escuché decir de que uno no es uno, sino uno y las circunstancias. Correcto. Ahora, también yo escribo sobre psicología aplicada y hablaba sobre el equilibrio en lo que hay que hacer entre el mundo interior y el mundo exterior de la persona. Entonces por ahí yo digo, siempre tengo que estar bien, porque si la culpa la tiene él, por ejemplo, Nico, pobre Nico, ya lo culpé también. No, estoy dando un ejemplo. Yo tengo la presunción de inocencia. Claro, soy abogado. Es abogado. Hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Viste que algo me acuerdo. Siempre alguien lo demuestra, che. Pero, a ver, yo digo, yo estoy mal porque procedió mal tal persona. Eso proyectarles. Esa es una proyección, exactamente. Sí, yo lo que creo, cuando hablaba Adriana recién del equilibrio, en realidad no es que haya que tener un equilibrio entre uno con el afuera. En realidad el equilibrio es internamente. ¿No es cierto? Entonces uno tiene que hacer reconciliaciones. Para hacer reconciliaciones tiene que perdonar primero y después reconciliarse con esas partes. Claro. Porque si nosotros andamos en contradicciones permanentes. Por eso yo hablo en uno de mis libros, en este que tienes ahí, 10 roles para un nuevo líder, yo hablo del liderazgo integral y digo que la palabra integral viene de intexere del latín, que tiene que ver con unir los hilos internos, ¿no? Porque muchas veces se desatan esos nudos, rompemos el tejido, eso que venimos entretelando muchas veces, y hay que volverlos a unir. El volverlos a unir es esa reconciliación que hablo, porque el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, y ese gran saboteador que nos hace ver las cosas por separado, cuando en realidad lo único que hace el amor es unificarlo. Entonces no es que la culpa la tienen los demás, sino son solo puntos de vista. ¿Por qué las personas, que me encanta este tema, actúan mal, ¿no? No ven sus errores, pero sin embargo viven viendo el error de los demás, juzgando? ¿Por qué es más fácil culparlo a él, a ella, y nunca mirarme yo? Bueno, es hasta bíblico eso, ¿no? Dice que uno muchas veces se queja de la paja que tiene el otro, pero no se da cuenta de la viga que tiene. Yo lo que creo que, es más, yo escribí un libro que se llama 7 mentiras anti-éxito, y en una de las mentiras justamente es decir, la culpa del fracaso la tienen los demás. Y eso es
por eones de tiempo ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a conceptos más bien religiosos, si se quiere, vamos a llegar, por ejemplo, a Adán, donde le echa la culpa a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente, y todo el tiempo le estamos echando la culpa a otro. Y hacernos cargo es un acto de responsabilidad y de amor personal. La palabra responsabilidad es una palabra interesantísima desde el punto de vista latín. Quiere decir habilidad de respuesta. Entonces, si nosotros no sabemos responder a los distintos estímulos de la vida y no nos hacemos cargo, de hecho nunca vamos a llegar a un buen destino, a un buen puerto. Por eso que es importante tener autonomía personal, hacernos cargo, hacernos responsables, porque del error se aprende. Es que justamente la palabra tomar conciencia es darse cuenta, realize. Exactamente. Es un insight, es decir, me doy cuenta de qué, de la observación. Si vos no te observás cada día, vas a repetir exactamente los mismos errores de ayer. Y si vos no tenés ganas de pensar en qué podés mejorar, porque si todo está bien en vos y el problema está afuera, nunca vas a querer cambiar nada. Si el problema no es tuyo, el problema lo tiene el otro. Entonces, el día en que vos decidas decir, a ver, mínimamente en qué pude, aunque sea en la reacción, pude cambiar yo, ahí vas a lograr transformarlo. Había un principio de Macpherson que dice, si siempre haces lo mismo que siempre hiciste, siempre vas a tener lo mismo que siempre tuviste. Si querés cambiar, hace algo distinto. Totalmente. Podés empezar por introspección, ¿no? Claro. Esa es la base de todo. Claro, si uno hace siempre lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Claro, esto es así. Parece fácil, pero... Parece fácil, pero es todo un Yo lo que tema, creo ¿no? es que el cambio a la gente le teme. Y lo único constante es justamente el cambio. Claro. Entonces hay mucha resistencia al cambio. Y vos fíjate que hoy hablabas de... A mí me enseñaron de chico que una lámpara que se debe limpiar. Y eso es pasarle el trapito, es la virtud. Tenemos que cultivar los principios, los valores, las virtudes, y eso significa crecimiento personal. Ahora, para eso tenés que tener constancia, ¿verdad? Porque hay veces que podés pensarlo, podés llegar a imaginarlo, pero instalarlo en tu conducta habitual, no siempre, ¿viste? Es que el proceso de la Vuelven virtud esos tiene que ver viejos con la patrones. integridad del ser humano. La integridad del ser humano es lo que hace, es más, es un contexto de liderazgo. El tema yo le llamo liderazgo de virtud, justamente. Y tiene que ver, a ver, yo hablo de 3 bellezas. La primera belleza es la que todo el mundo desea, que es la belleza física. Y que perece, llega un tiempo que perece. Está la otra segunda belleza donde la gente la admira, que es la belleza del conocimiento, del intelecto. También perece porque las cosas van cambiando. Pero hay una tercera belleza que es permanente, que es la belleza de la virtud. Entonces el proceso de caminar en un sentido virtuoso, que tiene que ver incluso con llevar en los brazos y en los pies justamente el amor, la habilidad de amar se llama amabilidad, nosotros creemos que es cortesía. Pero la habilidad de amar, la amabilidad, es el proceso de integridad donde nosotros anclamos todas las virtudes, es algo que perece aún cuando nosotros ya dejamos de existir. Esto es lo que podemos llamar trascendencia y tiene que ver con dejar una huella en los corazones de la gente. Entonces, la virtud es justamente la base donde se sustenta todo el camino del ser humano, ¿no? Es lograr evolucionar y, como dices, ¿no? Llegar a tener conciencia, el darse cuenta de. Yo creo que es fundamental. Qué lindo, ¿no? Porque tenemos la energía del conocimiento mental, pensamos, pero incorporar la energía de amar como básica en nosotros, como esencial, sería un verdadero cambio, una transformación es un arte. Muy importante. Yo creo que nuestros adultos mayores tienen innato eso que no es conocimiento ni es sabiduría. Exactamente. Digamos, es algo más decantado que el hecho de conocer algo en particular. O sea, ese instinto que a mí viejitas de embarcación que se callan y no hablan por un tiempo y cuando hablan, pues, Dios mío. Eso es años y es haber visto mucho y es el sentimiento de amor, porque la gente grande normalmente no desea tener más, desea ser feliz. No es que quiere tener uno, te lo dan todos los nietos, se lo dan. Vos le das una zapatilla y se lo dan a los nietos. No tienen esa avidez por tener cosas, sino quieren ver feliz a su entorno. Hoy dijiste algo muy lindo, que era que la persona se cultiva, gana su liderazgo, porque tenés que tener tu equilibrio ya, pero una vez que lo tenés, ¿cómo haces para liderar un grupo? No hay forma de decirle yo soy el líder. Lo que es irradiás.
Es algo que Exacto, es el carisma que se llama. se irradia solo, sos pausado, de pronto estás seguro de lo que haces y lo conoces, pero también con amor. No importa, probar algo de nuevo, siempre hay una oportunidad. Es que para la base, compañero. es la base. El amor tiene que ver con algo fundamental que es un aprendizaje, yo creo que para muchos pendiente, que es el desapego. El desapego es la base donde el amor se sustenta, porque el amor es entrega. El amor no es tener, sino entregar. Y esto hace que nosotros entremos en una dimensión diferente del concepto de amor, no como aquel que regala bombón o regala una flor o escribe un poema, ¿no? Hablamos de un amor mucho más trascendente que tiene que ver con la esencia del ser humano y no tiene que ver con elecciones del ser humano, sino que ya es interno, que va desde adentro. Entonces yo hablo de dos cosas. Uno es el hacerlo con amor y otro hacerlo desde el amor. Nos conocemos desde el amor, es que nosotros nos volvemos a reconciliar con nosotros y desde adentro nuestro corazón nos va guiando a través de las intuiciones tal vez qué es lo que debemos hacer, cuál es nuestro mejor obrar Amorosamente. Amorosamente. Solo en el programa de Adriana se puede hablar de amor. Qué bárbaro, ¿no? Porque debería ser Vox Populi, debería ser que todos estemos en estos tiempos Totalmente. hablando de la energía de amar, No habría del corrupción, amor. no habría nada. No habría nada. Y solo en el programa de Adriana se hace esto. Te felicito, mi querida. Muchísimas gracias. Yo esto quería transmitirlo. ¿Qué pasa con el Facebook, señor director? Lo estamos preguntando al aire. Está tremenda No, con el Facebook, ¿sabe qué ocurre? Antes se Hay- ponía así con River nomás. No, pero hay gente que nos quiere escuchar. Entonces no entiendo qué está pasando. La tecnología se ve que por ahí no. ¿Qué pasó? No, Encima que si está lo decimos al aire. estresado, Marquito. Ah, le decís que, bueno. claro, le decís que haga una sobrecarga de tareas. Pero igual las cosas suceden como suceden, Claro. no como uno quiere. Se quedó la gente que nos está siguiendo por Facebook, habrá dicho las primeras palabras y después ahí quedamos. Bueno, yo sé que se termina el programa y que van a tener que volver en el próximo. Con todo gusto cuando Está, quieran. está muy bueno tener dos panelistas, así te cuento, ¿no? Para mí es un honor estar con Para mí Nico y una contigo. conductora Adriana, como vos que facilite el espacio, que le brinde a las personas la posibilidad de escuchar distintas voces, es fundamental, porque sos una conductora líder. Quiere decir que abrís los espacios y permitís que las personas se expresen. Eso es lo mejor, que la gente pueda expresarse. Y yo ahora me voy a expresar diciéndoles gracias, licenciado. Le agradecido soy yo, en realidad. Gracias, licenciado Muy amable. Fernando Daniel Peirón, de todo corazón. Gracias. Gracias, doctor Jorge Nico Bryan. ¿Estamos en Facebook? Sí, estamos despidiéndonos en Facebook? Facebook. Ah, ¿sí? Ahí estamos. No, dice, No está sacando fotos. Está sacando Bueno, pongamos fotos, dedo para adelante. Así, el dedo Dale, va a Marquito. estar, ahí está. Ahí va. Y yo Buen trato al adulto buen mayor trato, yo pongo los dos. y buen trato para todos. Ahí está.